En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, 17 y 18, viene una expresión que va muy de la mano. Y en San Marcos 6:33 viene una historia, algo que se da, que creo que de ahí parte algo que es muy de nuestra cultura. Nosotros tenemos unas características ahí muy particular. Este, en algo muy cultural de nosotros, lo que yo llamaría, de verdad, sin faltarle respeto, pero una oración un tanto desperdiciada, un tiempo de oración un tanto desperdiciado, o no aprovechado, vamos a ponerlo más bonito, no aprovechado, porque quiero dejarles una idea acerca de la oración. Primero Tesalonicenses 5:16 dice la expresión, estad siempre gozosos, no alegres, porque la alegría es totalmente circunstancial. La alegría sí depende de satisfactores temporales, situacionales, pero el gozo no, el gozo es el espíritu, el gozo es el confort del espíritu, el espíritu que está conforme, un espíritu que entiende de tal manera que no se puede tener alegría en un funeral, espera que se va a llevar, pero no se debiera tener alegría en un funeral, pero sí gozo, por supuesto, el gozo sí, porque el gozo es el contentamiento del alma, el gozo es el consuelo, el alma que entiende lo que está pasando. Entonces dice la recomendación, están siempre gozosos. Ahí sí, porque entendemos que estamos en el camino de Dios, que todas las cosas ayudan bien, que de alguna manera, aún la situación más complicada que pudiéramos pasar, es para bien, aunque no en el momento, no en el instante, pero no estamos dejados de Dios. Y viene la segunda recomendación ahí mismo, luego verso 17, dice orad sin cesar. Y ese es un punto, porque no se trata, no podemos permanecer hincados, no podemos permanecer con los ojos cerrados. Ya es muy cultural de nosotros que la oración tiene que ser hincado, o que la oración tiene que ser con ojos cerrados, o que la oración tiene que ser en determinado lugar, determinada habitación. No, vivimos en un estado de oración. Si orar es hablar con Dios o tener comunicación con Dios, entonces es una comunicación permanente, continua, no detenemos esa comunicación. Si me dejas poner un ejemplo así muy burdo, muy bobo, no sé, es como si vas con tu esposa, tu esposo al supermercado, no sé, llegan dentro del supermercado y no es como si te despidieras de esa persona porque vas a ir a buscar tomate y el otro va a ir a buscar pan. No, es una comunicación que continúa. Puede haber una separación temporal propio de lo que estamos haciendo y cuando nos vemos no inicias una comunicación, hola, qué bueno que te veo, fíjate que hace tiempo. No, hay en la dinámica familiar la comunicación no inicia, no termina, es constante. Entonces es lo mismo, el orar sin cesar. Vivimos en un estado de oración. No iniciamos oraciones, no terminamos oraciones. Vivimos en un estado de oración. Vivimos en un estado de completa comunicación o continua comunicación con nuestro Dios. Sí, tal vez la oración de la mañana es diferente a la oración de la tarde o de la noche, pero vivimos en esa dinámica de la oración. Estamos en constante comunicación, no es, hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te veo, hola, ¿qué tal? No hemos hablado en días, o no debiera ser así, no es como si el domingo construí una oración en el templo, en la iglesia, y luego nos vemos el otro domingo, pues no debiera ser así, la presencia de Dios nos acompaña, está con nosotros, entonces de ahí que la realidad es, orar sin cesar es, no detenemos la oración. ¿Por qué? Porque vivimos en estado de oración. Y dice el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces vivimos en ese estado de agradecimiento. Aún lo que pudiera no haber entendido por qué está pasando es motivo de agradecimiento. Gracias a Dios por lo que está pasando. Y te repito, es un estado de oración. En esa realidad de que la oración es permanente o constante, yo te digo, bueno, pareciera que hay una oración un tanto desperdiciada, un tanto no aprovechada. Y yo diría que es la oración más presente en la vida del cristiano, que es la oración por los alimentos. Alguna vez les he platicado esto, la oración por los alimentos. Y bueno, ¿dónde inicia? ¿Dónde se origina? Pues San Marcos capítulo 6 verso 33. Pareciera que de ahí tomamos esa bonita tradición, porque es una tradición muy bonita, el del cristianismo, la oración por los alimentos. Entonces, 6:33 dice, bueno, el momento de ahí en el que surge. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, se refiere al Señor Jesús, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo le dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan.
por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos desde la hierba verde, sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, de los cuales sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Muchísima gente que se reunió ahí. Y bueno, pareciera que de ahí surge. Ahí hay un momento en el cual el Señor Jesús dice que tomó lo que iban a comer, levantó los ojos al cielo y bendijo. Entonces, como que de ahí, bueno, yo primero partiría de algo. El alimento es nuestra responsabilidad. Y en el momento que le dijeron, ¿sabes qué? No tienen, bueno, mándalos, envíalos, diles. Y partiendo y cuidando la debida proporción, los que están bajo nuestra cobertura, los que están bajo nuestra enseñanza, es nuestra responsabilidad. Y no me refiero solo al alimento físico, es más, no me refiero al alimento físico, pero sí al alimento espiritual. Es parte de nuestra responsabilidad alimentar espiritualmente a los que están. No se trata de decir, bueno, pues ahí dale, hombre, y haz una oración pídele a Dios, hombre. Vas a ver cómo. No, es nuestra oportunidad. Te repito, responsabilidad. Alimentar espiritualmente a los que están a nuestro alrededor es asunto de nosotros. No es, ándale, ve y solucionalo, ve, busca en la Biblia. No, es lo que tenemos es suficiente. Que ese es otro punto. Porque pudiera ser que nuestros recursos son limitados y pudiera ser que piensas que no tienes suficiente fe o que Dios no te escucha o que nombre con trabajo me atiende a mí. Y no es así. Lo que tenemos es suficiente cuando lo presentamos delante de Dios. Dios habrá de multiplicarlo. Oye, yo no he leído toda la Biblia, lo poco que has leído. El Salmo 23 que te sabes es suficiente para alimentar espiritualmente a los que están a tu alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero regreso a la parte del alimento, esa oración que les decía que para así era pues una oración un tanto desperdiciada, porque forma parte de nuestra cultura, forma parte de la tradición cristiana, desayuno, comida y cena, hacer esa oración. Y bueno, ya les he dicho, no se trata de orar por los alimentos. Nunca se ha tratado de orar por los alimentos, se trata de orar en los alimentos. No por los alimentos, no tenemos nada, bueno, normalmente no tendríamos nada que orar por los alimentos. Te va a sonar a broma, pero es como si viene el pollo y voy a orar por el pollo y que espero que el pollo se levante, camine y se vaya. Pues no, espérame, el pollo no se va a levantar. O no sé, llegas ahí y fue mamá o fue abuelita la que preparó los alimentos y, Señor, se pidió por los alimentos que me hagan bien. Oye, pues los preparó tu abuelita y los prepararon con amor, hombre. Y si no es lo que debes de comer, pues no lo comas. O sea, hay una situación de enfermedad o hay una contraindicación médica. Señor, que me haga bien. No, espérame, sé responsable y no come lo que no debes de comer. Entonces nunca se trató de orar por los alimentos. Es orar en los alimentos. Y si te fijas aquí, el Señor Jesús no está orando por los alimentos. Está orando en los alimentos. Y está pidiendo, de entrada está bendiciendo los alimentos. Y ese es un punto muy interesante. Se trata de bendecir, y bendecir es decir bien, de hablar bien de lo que tenemos. Y vuelvo a lo mismo, lo que tenemos pudiera sonar limitado, lo que tenemos pudiera sonar poco, lo que tenemos pudiera sonar insuficiente, pero se trata de hablar bien. Y es lo que hace el Señor Jesús, dice, levantando sus ojos al cielo, bendijo, habló bien. En un momento en que los discípulos están hablando mal. Y hablar mal o decir mal es maldecir, aunque no dice puntualmente que los discípulos maldijeron, pues los discípulos sí están hablando mal, los discípulos no ven como suficiente, los discípulos pues hablan de su propia realidad y es entendible, están hablando mal, no se completa, regrésalos, que vaya, están diciendo, no completamos, no es suficiente, no la vamos a hacer, esto no se completa, vaya, están hablando, pues sí, su propia realidad. Y el Señor Jesús llega a hablar bien, llega a bendecir. Y nos deja ese ejemplo, bendecir y hablar bien de lo que tenemos. Lo que sea que tengamos es bendecir, porque lo que tenemos es suficiente. Cuando lo presentamos delante de Dios, vaya, Él habrá de multiplicarlo. Y aquí donde, Chihuahua, pues de pronto pudiera ser muy fácil frustrarnos o afligirnos o perder esperanza o perder ánimo. Y es lo que pues, estaba pasando con los discípulos. Pero el Señor Jesús nos deja esa lección. ¿Sabes qué? Lo que tienes, pues preséntalo ante el Padre y habla bien. Y dale oportunidad a que Dios sea el que bendiga. Vaya, entrégalo.
¿Cómo ocurrió el milagro? Pues no sé. ¿Y de qué manera habría ocurrido el milagro en nuestra vida? Pues no lo sé, pero sí tengo plena confianza que habría de ocurrir. Te repito, alimentar nuestra responsabilidad. Pero voy a regresar porque es muy fácil de pronto ver todo lo que está alrededor. Una oración un tanto desperdiciada, una oración no tanto aprovechada. Porque pues en algún momento se puede volver en una letanía o en una repetición. Y la Biblia nos advierte acerca de que no caigamos en vanas repeticiones. ¿Qué es? Pues de pronto, a veces, y yo lo digo, es una tradición, gracias por lo que tenemos, bendice las manos que lo prepararon, danos hambre de ti, y es bonito, no lo niego, pero no debe quedar allí. Esto es un inicio, es una base, pero no debe quedar ahí, porque es un momento en el, oye, ¿cómo estás? En el caso de la familia, porque pues, realmente los momentos en los que se reúne la familia es el momento de los alimentos, o debiera ser los alimentos. El trabajo, la presión, la prisa, y el muchacho llega y me lo llevo a mi cuarto, no, mijito, quédate a comer aquí. Oye, no, hombre, mira, aquí quédate, vamos a aprovechar este momento, siéntate, ¿cómo está tu vida? ¿Qué pasa? A ver, mira, vamos a orar. Y entonces ya no oramos por los alimentos, oramos en los alimentos. A ver, mijito, gracias, Señor, porque aquí estamos, porque mi hijo está bien, porque mi hija está bien, porque mi nieto, ¿qué? Mi nieto va a tener un examen, mi nieto va a pasar por esto, mi nieto se ha sentido mal. Y empezamos a modelar la comunicación con Dios. Y entonces ya no es orar por los alimentos, es orar en los alimentos. Y si 3 veces al día nos reunimos, o 2 veces, o al final solamente una ocasión nos logramos reunir, en ese momento oramos en los alimentos. En ese momento bendecimos, hablamos bien de lo que tenemos. Gracias, Señor, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la fuerza para sacar adelante el trabajo. Gracias por la empresa, gracias por la vida de mi esposa. A ver, mijito, tú vas a hacer una oración. Tú vas a hacer una oración y tú le vas a pedir a Dios por tu mamá, porque tu mamá se ha sentido mal, vas a pedir a Dios por abuelita, para que abuelita se sienta bien, porque abuelita va a salir mañana, le vas a pedir por abuelitos, porque vamos a salir, vente, mijito, haz usted oración. Y entonces ya no es orar por los alimentos, es orar en los alimentos. Y te repito, el Señor Jesús no está orando por los alimentos, está orando por los alimentos, sí coincidió en eso, pero está orando en los alimentos. Como oró en el momento de la enfermedad, como oró en el momento previo a ir a la cruz y como oró por sus discípulos. Lo que te dije ahorita, orad sin cesar y dad gracias en todos y siempre gozosos. Y parte de nuestra cultura, pues somos una cultura que se reúne en los alimentos. Bueno, que no se nos pierda eso, que no sean oraciones desperdiciadas o poco aprovechadas, que no se nos vaya en el, bueno, rapidito porque ya tengo hambre, ver, ya tú, a veces es, ¿quién se tarda menos en la oración? ¿Quién tarda poquito? Tú, porque tú casi no tardas. Y nunca se trató de minimizar, o en todo caso, pues vamos a comer y al final de los alimentos oramos. No es como si dijeras, tiene que ser antes o durante o después. No, hombre, no hay algo realmente escrito. A final de cuentas, se trata de que sea un momento de construcción espiritual para la familia. Te repito, alimentarlos es nuestra responsabilidad. Como sacerdotes de nuestra casa es nuestra responsabilidad. Llevar el alimento es nuestra oportunidad. Y es más, no está de más que una vez a la semana, oigan, qué bueno, o el domingo que nos juntamos. Nada más saben que antes de que se me vayan, déjenme, les leo una porción de la Biblia, déjenme, les comparto el Salmo 37. Mira, aquí dice, y te los comparto, y 2, 3 minutos, no nos vamos a perder esto, pero déjenme alimentarlos espiritualmente. Déjenme hacer una oración por ustedes. Antes que se vayan, déjenme bendecirlos. Déjenme encomendarlos a Dios para esta semana. Que el cuidado de Dios esté sobre su vida. Y bueno, en esa medida, en esas acciones, vamos a ir construyendo el temor de Dios, el respeto a Dios. Y estamos modelando. Y va a ser una generación que luego lo repita a sus hijos, y que luego lo repita a sus nietos y a los bisnietos. Porque, insisto, no oramos por los alimentos. Oramos en los alimentos. Porque tenemos un Jesús que no oró por los alimentos, que oró en los alimentos. Y en este caso la oración tenía que ver con hablar bien de lo que tenían. Y bueno, nuestra realidad puede ser diferente, pero que no caigamos en eso, hombre, que esa bonita tradición que tenemos no se convierta en una tradición acrítica, una tradición que no se entiende, una tradición que, pues, ¿por qué lo hacemos? Pues porque sí, porque así lo hacía abuelito, lo hacía papá, y pues lo hacemos nosotros. Hay quien dice, no, vamos a orar para que no nos hagan mal. No se trata de eso. Bueno, a lo mejor andas en la calle y de pronto el hambre y te tienes con el triciclo que oye, prepararon a las 6 de la mañana y son las 4 de la tarde, pues bueno, sí está cuestionable lo que vas a hacer. Pero no es el caso. No es, vamos a orar para que nos hagan bien. Y a veces he escuchado, digo, no quién es, Señor, que nos hagan bien, que no nutra nuestro cuerpo, que nos se vuelven en oraciones así muy, te repito, poco en ocasiones poco aprovechadas. Poco aprovechadas. Y bueno, tal vez es la oración más presente en nuestra cultura
en nuestras tradiciones, la más presente, y por lo mismo a veces tal vez se nos ha pasado el decir, oye, vamos a aprovechar. Si es el momento en que la familia se reúne, si cada vez son menos las ocasiones en que la familia logra coincidir, y puede ser en un lugar público, ahí en el restaurante, pues sí, en el restaurante, aquí mira, no, hombre, hijito, no te avergüences, estás algo bueno, modela lo que tienes, vamos a inclinar nuestros ojos, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro, o no se puede, no pasa nada, hombre, aquí mira, dame la mano, vamos a orar, ora por abuelito, a ver tú, mijito, vamos a pedirle a Dios, cuida a mi abuelito, dile, y gracias porque podemos compartir este momento, porque esto es momento de coincidir contigo y de vernos. No sé, habrá cosas que Dios lleve a nuestra vida, pero permitirle al Espíritu que nos guíe a construir oraciones en el momento de los alimentos. Te lo dejo ahí para reflexión. Siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo y no damos gracias por los alimentos, damos gracias en los alimentos, no oramos por los alimentos, oramos en los alimentos y no que seamos malagradecidos, claro que no, o sea, es parte de gracias por lo que vamos a comer, porque tenemos para comer, gracias Señor, pero no lo dejamos ahí, que no quede solamente ahí para no sé, que no sea una oración